De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La primera pregunta que tenemos esta noche y que quedó pendiente del programa anterior es del hermano Wilman Cera Hernández y dice: Pastor, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de Hechos? Muchas gracias, hermano Wilman, por tu pregunta. El pecado de Ananías y Zafira, ¿cuál fue? Esta cita bíblica, tú mismo la estás mencionando, está en Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 5. La naciente y creciente iglesia primitiva, iglesia del primer siglo. Y vamos al capítulo 5 de Hechos. Vamos a colocarnos de frente a la Biblia ahora para leer qué dice allí la Escritura. De antemano, la Biblia dice, la Escritura revela, declara de que el pecado que ellos cometieron fue querer engañar al Espíritu Santo. Son las palabras que usa el apóstol Pedro, que quisieron engañar al Espíritu Santo. Pero vamos a leerlo, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Adelante. Desde el versículo primero. Sí, claro. Entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo el precio sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? ¿Y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los jóvenes, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Continúa. Hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer, no sabiendo lo sucedido, y Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió: Sí, por tanto. Y Pedro a ella: ¿Por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y sacándola la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Amén. Bueno, ahí está, el pasaje más claro no puede ser. Hermano Wilman, lo que dice la Escritura, ¿sí? En el verso 9, vamos a leerlo nuevamente, gracias, el verso 9, léelo de nuevo. Y Pedro a ella: ¿Por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ok. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vamos a colocarnos en contexto. Estamos en la época de la iglesia del primer siglo, en donde están siendo perseguidos, en donde el imperio los está acosando por todas partes. Y la iglesia del primer siglo lo que hizo fue, todos lo que hicieron realmente fue vender sus heredades, vender sus propiedades para poderse ir en la huida, para poder escapar de la persecución. Muchos de ellos no tenían nada, vivían de pronto arrendados, alquilados en algún lugar, en alguna casucha, en alguna casa comunitaria, y también se fueron, también se escaparon. Pero hay personas como Ananías y Zafira, como esta pareja, que bíblicamente se muestra que tenían propiedades, tenían heredades. Y era costumbre de la iglesia del primer siglo, como dice en Hechos capítulo 2, verso 42 y el verso 46 y toda la escritura de los Hechos en los primeros años de la iglesia muestra ampliamente cómo la iglesia en general traían sus ofrendas y la colocaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles redistribuyeran ese dinero según las necesidades de la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia vivía en comunidad. No es como hoy. Aquí, por lo menos en el occidente, el pastor tiene su casa, el apóstol tiene su casa, los hermanos tienen sus casas individuales, independientes, cada quien tiene su espacio. En esa época la iglesia estaba escapando, estaba huyendo, y todos vivían juntos en cuevas, en el desierto, en el bosque, vivían en las montañas, se escondían, pero vivían en comunidad.
al no tener propiedades, al no tener cosas físicas a las que aferrarse, lo que hacían era que al venderlas se quedaban con el dinero, pero ellos no podían administrarlo sabiamente, y lo que hacían era traerlo a los apóstoles para que los apóstoles se encargaran de la compra de los alimentos, de medicina, ropas y las cosas que requirieran como comunidad para poder subsistir y para poder seguir escapando, para poder seguir guardando sus vidas. Ananías y Zafira, en el caso ya estando en contexto, Ananías y Zafira tenían una propiedad la cual decidieron vender, y según lo que presenta la escritura, Ananías y Zafira propusieron en su corazón y le dijeron a los apóstoles que de la venta de la heredad iban a dar una cierta suma de dinero, que lo iban a ofrendar para la iglesia, que lo iban a ofrendar para que ellos hicieran lo que consideraran necesario. Sin embargo, una vez que vendieron la propiedad, al parecer pensaron que fue mucho dinero lo que le prometieron a los apóstoles entregarle, fue mucho dinero según su corazón, y entonces decidieron reducir la cantidad que habían propuesto dar. La redujeron, pues no se sabe cuánto exactamente, pero fue reducida. Y cuando Ananías presenta la ofrenda reducida, recortada de lo que él le había prometido al Señor entregarle, es cuando el apóstol Pedro discierne la situación, habla con él y le dice: ¿por qué quisiste hacer esto? Si eras el dueño de la propiedad, ¿por qué tenías que decirnos a la iglesia que nos ibas a dar tal cantidad de dinero por la venta de la heredad, por esa ofrenda que ibas a dar, cuando no tenías necesidad de darla? La propiedad era tuya, tú pudiste venderla y pudiste quedarte con todo el dinero. Note esto, porque esto es fundamental aquí, es muy importante entenderlo. Hoy muchos pastores, muchos apóstoles, muchos ministros obligan a los hermanos a que les ofrenden o a que les den diezmos de las ventas de sus casas. Eso no es bíblico, no es bíblico en absoluto. La ofrenda tiene que ser siempre de manera voluntaria y en la cantidad que la persona determine que lo debe hacer. Este es el caso. Ananías y Zafira quisieron dar una ofrenda voluntaria por algún porcentaje de la venta de la casa, de su heredad, pero después lo redujeron. Entonces, por eso el apóstol Pedro le dice: la propiedad era tuya, si la vendías y te quedabas con todo el dinero, pues no pasaba nada, no había juicio, Dios no te iba a regañar, no había disciplina, no pecabas si te quedabas con todo el dinero, porque la herencia es tuya, tu casa te pertenece a ti y lo que valga es tuyo. ¿Cuál fue el problema? El problema y el pecado aquí, según dice la escritura, es que después de haber dicho que iban a dar una cantidad de dinero por la venta de la casa, decidieron no dar esa cantidad, sino una cantidad menor. Y ese fue el pecado que los llevó a la muerte, tanto a él como a su mujer. Muchas veces pasa hoy en día en las iglesias, en las congregaciones, también pasa. Yo tengo testimonios de cantidad de hermanos que me han llamado y me han dicho: pastor, ayúdeme a orar porque tengo un dinero que me deben. Y cuando me llegue ese dinero, yo le prometí al Señor dar una ofrenda para la iglesia y darle una ofrenda a usted, pastor, ayúdeme a orar. Y muchas de estas personas por las que hemos orado para que Dios les permita recibir ese dinero que les adeudan, o que les resuelva el negocio que tienen, que está embolatado por allí, y Dios les permite, la gran mayoría de ellos, yo creo que 9 de cada 10, después que reciben el dinero, incluso hasta se van. Ni siquiera vuelven a congregarse. Después que reciben el dinero se van. Y eso que hacen es exactamente lo que hizo Ananías y lo que hizo Zafira. Prometerle a Dios un dinero de un negocio, y luego, después que Dios te entregue ese dinero, o que Dios te abre la puerta para recibir esa bendición financiera, después lo ves muy grande y entonces dices: no, mejor doy menos. Cuando haces eso, estás cometiendo el mismo pecado que cometió Ananías y que cometió Zafira, y que les costó la muerte. Este pecado tuvo una consecuencia mortal, automática, inmediata, y fue en el tiempo de la gracia. Hay que tener eso en cuenta. Por eso, si tú le has prometido algo al Señor,
si tú has hablado con los apóstoles, si has hablado con los pastores de la iglesia, donde sea que te congregues, y le has prometido a los ministros que de tal negocio vas a entregar tal cantidad de ofrenda, acuérdate de Ananías y Zafira y cumple tu palabra, porque no le estás mintiendo a los pastores, no les estás mintiendo a los apóstoles, le estás mintiendo directamente a Dios. Y el juicio por mentirle a Dios es la muerte. Ahí está en la Biblia. Y si lo has hecho y has salido bien librado, pues es la gracia y la misericordia infinita del Señor lo que te han permitido seguir viviendo. Pero bíblicamente, el que le mienta a Dios en esta área de las finanzas, la condena o el juicio es la muerte. Hay hermanos que también prometen. Hay hermanos que dicen, pastor, yo prometo que el mes que viene voy a dar una ofrenda especial para los instrumentos musicales, ejemplo. O voy a dar una ofrenda cada mes para ayudar con los gastos de la iglesia. Y después no la dan. Oiga bien. No, pastor, lo que pasó fue que no me pagaron. No, pastor, lo que pasó fue que se me enfermó el perro. No, pastor, lo que pasó fue que mi suegra vino de viaje. No, pastor, lo que pasó fue que el colegio. No, pastor, lo que pasó fue que... Y hay cualquier cantidad de excusas para mentirle a Dios. Y de pronto se escucha duro, pero es la realidad. Si tú prometes, le prometes a tu pastor, le prometes al apóstol, prometes a la iglesia dar una ofrenda mensual y no lo haces, ojo, estás haciendo exactamente lo mismo de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el destino de ellos? La muerte. No juegues con fuego. Si tú le has prometido al Señor una ofrenda, si has prometido al Señor un pago, si le has prometido al Señor darle dinero para la obra, para el sostenimiento de sus ministros, si tú has prometido, lo has dicho, si tú has comprometido tu palabra con la iglesia y no lo haces, no importa la excusa, que me morí, que me enfermé, que no llegué, no hay excusas que valgan. Yo tengo que cumplir mis promesas, sobre todo cuando hago una promesa para la obra de Dios y sobre todo, de manera superlativa, según Hechos capítulo 5, cuando estas promesas están empeñadas en ofrendas de dinero para la obra. Esto es muy delicado, muy delicado. Así que a toda la iglesia que me está escuchando, a los amigos y a los hermanos que me oyen, si de pronto acabas de llegar, estás escuchando esto que a mi parecer, personalmente, es muy impactante ver cómo Dios ejecuta a una persona por haberle mentido. ¿Y de qué forma le mintió? Que le prometió una ofrenda y luego se la dio incompleta. Le prometió una ofrenda a la iglesia, le prometió una ofrenda a los ministros y luego la recortó. Ni siquiera no la dio. Ananías y Zafira la dieron, pero la dieron incompleta. Y eso fue valor suficiente delante de Dios para cortarles la vida. Exhorto a toda la iglesia, exhorto a los amigos, a los hermanos. Si usted le ha prometido a Dios darle algo, y encierro el cuadrito, si usted ha prometido una ofrenda a Dios, si usted ha prometido a la iglesia entregarle una ofrenda, algo de un usufructo de su trabajo, de un negocio, de una deuda que está perdida, pero que pide oración para que se la paguen, y le ha prometido a Dios una cantidad de dinero, la que sea que usted le prometió, le recomiendo y le exhorto en el nombre de Jesús que cuando reciba ese dinero cumpla la palabra al pie de la letra y no le vaya a pasar lo que le pasó a Ananías y lo que le pasó a su mujer Zafira. Gracias, hermano Wilman, esta es la respuesta para tu pregunta, espero haber sido claro, y si quedó alguna inquietud o hay algún comentario, pues nos encantaría leerlos. Amén. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,